Muy buenos días a todos los asistentes hoy a un nuevo webinar de Zetacateco Colombia. Mi nombre es Marisol Sáenz del Departamento de Marketing y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre nuestra solución para parques industriales de la mano de nuestro gerente de producto, Diego Fajardo. Les recuerdo que en el panel del chat va a estar nuestra compañera Paola Beltrán enviándoles los links de todo esto que vamos a estar hablando el día de hoy y dispositivos y software y demás información que tenemos para ustedes. Vamos a darle la bienvenida a Diego Fajardo, nuestro gerente de producto, quien nos va a estar impartiendo el webinar el día de hoy. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Hola Marisol, buenos días a todos nuestros asistentes, espero que estén muy bien. El día de hoy solución para parques industriales, como acostumbro muchas veces interactuar mucho con lo que vayan preguntando, con lo que vayan comentando, entonces por supuesto yo siempre estoy muy pendiente para que por supuesto allí le vayamos dando el rumbo a lo que es la presentación del día de hoy. Entonces, la presentación. Contenido que voy a estar tratando del día de hoy, equipos recomendados. Voy a pasar bastante rápido al respecto porque pues tenemos muchos videos en nuestros canales de YouTube, también en nuestras diferentes redes sociales para que por supuesto allí ya vayan visualizando y comparando ya más especificaciones, muchos más detalles de los diferentes equipos que voy a estar mostrando acá. Incluso creo que por ahí se me pasaron algunos, pero son equipos que para parques industriales, zonas francas, edificios administrativos, edificios corporativos. El uso que vamos a configurar o a trabajar el día de hoy es uno de, de los puntos fuertes. Me voy a enfocar mucho más en la parte del software y me voy a enfocar mucho más como en esa parte de una de las características y operaciones que se realizan en este tipo de proyectos, como es la gestión de visitantes. Ahí es donde vamos a tener entonces el tema de escenarios de aplicación y los casos de éxito. Equipos recomendados. Obviamente, un parque industrial, zonas francas, se requiere que los equipos trabajen para soportar un tráfico medio o un tráfico alto. ¿A qué se refiere un tráfico medio o un tráfico alto cuando se habla de control de acceso? Pues que deben de ser equipos que obviamente soporten una cantidad media o grande de usuarios. ¿Qué es una cantidad media o grande? 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000 usuarios. Que por ejemplo, en este caso, entonces, que estamos mostrando la serie Envío Pro, que esta serie Envío Pro es nuestro panel o nuestro caballito de batalla en donde se encuentra, se instala el panel por sí solo, en gabinete, en torniquetes, en talanqueras, en sistemas vehiculares, en sistemas peatonales. Este es nuestro caballo de batalla porque precisamente pues, está diseñado para tráfico alto. Entonces, este es uno de los equipos que más se usa en diferentes proyectos. Es uno de los equipos que costo-beneficio mejor relación tiene. Punto importante, 3 años de garantía, que esos 3 años de garantía habla, dice y hace todo lo que se requiere pues, en este tipo de soluciones que son soluciones grandes o de requerimientos de alto tráfico. Luego, en cuanto a lo que ya sería otro tipo de biometría, la biometría nueva. Biometría nueva es nuestra generación Visible Light, que en esa generación Visible Light los que más recomendamos es la serie Proface X o la serie Elite o el RedFace 15, que pertenece a la misma serie, que son equipos que están diseñados para tráfico mediano o tráfico alto. Y otro punto a tener en cuenta es que estos equipos están diseñados, incluyendo por ejemplo el ProMA, para uso a exterior. Eso es un punto clave a la hora de tener todo este tipo de proyectos, porque muchísimas veces en los parques industriales, zonas francas, etcétera, es necesario también tener un control de acceso vehicular. Y en este control de acceso vehicular, casi siempre eso a semi-exterior o a exterior. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento facial, se hace necesario que lo que son los sensores tengan una muy buena función de contraluz, una muy buena función de WDR. Entonces, estos modelos, estos 4 que estoy mostrando acá, son los que mejor performance tienen con respecto a esa contraluz o
manejo de iluminación. El que mejor lo hace es la serie Elite Pass o el RedFace 15. Ese es el que mejor performance tiene con respecto a ese reconocimiento facial. Ya si es un edificio que no es un tráfico tan alto, es decir, que vaya hasta los 2.000 a 5.000 usuarios, sí podríamos trabajar, y se ha trabajado en varios proyectos, lo que sería el modelo o la serie Speedface V5L o el Speedface H5. Entonces, estos serían equipos para uso con biometría de reconocimiento facial o biometría de la palma, que estos modelos también incluyen lo que es la biometría de la palma, para que se tenga en cuenta. Ahora, otro punto bien interesante que también ya se está empezando a manejar en varios proyectos, más para un tema de control de visitantes, es la lectura de código QR, que es uno de los ejercicios que vamos a estar realizando el día de hoy. Entonces, este tema del código QR nos va a facilitar esa gestión de acceso de los visitantes. Entonces, en donde tenemos, si es el caso, un enrolador o un lector o un validador USB, lo que sería la serie QR500 o QR50 o QR600, son los diferentes modelos de lector esclavo, es decir, que este lector normalmente se combina con la controladora Envío Pro, o ya estos dos modelos de dispositivos que son autónomos, como el Pro IO QR o el Speedface V5 QR. Incluso la serie Pro MA también viene un modelo para lectura de código QR. La autogestión de kioscos, entonces, perdón, la autogestión de los visitantes utilizando los kioscos. Esto es una función que también ya estamos empezando a trabajar porque precisamente la tecnología nos ayuda, nos facilita muchos procesos. Entonces, que podamos también, y más cuando son tráficos medios o altos, en donde en ciertas horas pico es una o dos recepcionistas, dos personas o dos recepcionistas que están involucrados recibiendo a todos sus visitantes. Poder contar con un kiosco de autorregistro, autoservicio, nos va a facilitar a que si ya se realizó un preregistro, entonces se pueda, o depende de las políticas del parque industrial o del edificio, automatizar ese acceso porque ya hay un preregistro autorizado, o por lo menos tener el enrolamiento del rostro, de la palma, de la impresión del ticket, etcétera, de una forma más rápida y eficiente para pues muchos de esos visitantes que sí prefieren o sí pronto trabajan mucho el tema de la tecnología y de forma autónoma utilizar todos estos equipamientos. Entonces los kioscos también es una opción en las que se trabaja mucho en este tipo de proyectos. Por supuesto, productos de acceso peatonal. Esta serie TS, la serie TS es gama media, quiere decir que no es tráfico alto. Si el edificio o el proyecto es menor a esos 4.000, máximo 5.000 usuarios, más, digamos, 1.000 visitantes mensuales, sí puede trabajarse, sí puede recomendarse este tipo de modelo, este tipo de series, teniendo en cuenta que el tráfico no va a ser un tráfico alto. Entonces, por supuesto, hay unos temas de mantenimiento, unos temas de repuestos a los que se puede tener en cuenta para que una inversión, que aunque esta inversión sea pequeña, porque precisamente al ser equipos gama media, no es un costo alto comparado con equipos que sí están diseñados para tráfico alto. Entonces, pues la vida útil, si no se hacen unos mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo al uso, al uso y abuso, podríamos decir en algunos casos, porque sabemos que en muchos proyectos han instalado este tipo de equipos en proyectos que son de alto tráfico. Entonces, por supuesto, allí las partes mecánicas que se desgastan, pues se desgastan a menos de lo que es el año de garantía que este tipo de modelos tiene. Entonces, bueno, son puntos a tener en cuenta. Luego tendríamos los swing barriers. Entonces tenemos swing barriers. Normalmente este modelo, la SBTL 1000 o SBTL 2000, que es la nueva generación, se trabaja mucho para lo que es acceso para personas con movilidad reducida o personas con discapacidad. Entonces, este es bastante usado
prácticamente todos los parques industriales, zonas francas, edificios administrativos, etcétera, deben de cumplir esta norma de por lo menos tener un carril para estas personas con movilidad reducida. O tenemos esta serie SBTL 6000, que esa es una serie que es gama media alta para ese tráfico en las zonas francas, parques industriales, etcétera. Entonces estos modelos los podemos combinar con diferentes tipos de autenticación, es decir, rostro, QR, huella, palma, tarjetas de proximidad, celular, credenciales móviles, etcétera, etcétera. O tenemos las flat barriers, que las flat barriers o alas de ángel, también es una serie que se utiliza para este tipo de proyectos. Luego vamos con la solución vehicular, entonces en la solución vehicular que se puede combinar equipos de control de acceso peatonal con equipos de control de acceso vehicular para, por ejemplo, hacer una doble verificación. Y ahorita, pues, voy a estar hablando un poquito uno de los proyectos en los que se trabaja aquí en Bogotá. Ya se está convirtiendo en la capital mundial de la bicicleta. Entonces, por supuesto, hay muchos parques industriales en donde van con sus bicicletas y es complicado el tema de flujo, ya sea de ingreso o de salida de estas bicicletas. Entonces allí, para tener un control mucho más eficiente, se está trabajando una doble verificación con la tarjeta de proximidad del usuario más un código de barras que se instala o se monta sobre el marco de la bicicleta. Entonces, para que esa bicicleta tenga la autorización de salida, se hace una doble autenticación o doble verificación. Este es un caso de éxito muy interesante. Digamos que no lo han registrado pues por temas de privacidad. Obviamente nosotros tratamos de publicar únicamente lo que nos van autorizando. Entonces, es una opción que en un parque industrial está funcionando. Ahora, otra de las funciones que a nivel residencial sí ya se ha trabajado es la doble verificación con lectura de placa vehicular más el tag, o lectura de placa vehicular más el rostro, más la huella, o prácticamente cualquier método de alguno de los modelos o dispositivos que estoy mostrando acá, más una biometría o una autenticación personal. Entonces, esa doble verificación es para precisamente incrementar muchísimo más la veracidad y seguridad, tanto o para el ingreso o para la salida de los vehículos del complejo en el que se está instalando. En solución vehicular, entonces, tenemos para tráfico medio, lo que sería la serie PB, en sus diferentes versiones, PB 4000, 4130, 4030, 4020, etcétera. Digamos que recomendado en nuestro canal de YouTube. Explico mucho más a detalle a lo que se refiere cada referencia, que son los diferentes tipos de brazos, velocidades, accesorios a los que se trabaja. O para cuando sí ya es tráfico alto, entonces tenemos la serie ProVG 3000, que también hay diferentes modelos de la serie ProVG 330, 360, 340, 3130, 3140, etcétera. Accesorios, sí, para parques industriales, normalmente, o zonas francas, sí recomendamos utilizar este tipo de sensores. Sensores que son loop o sensores de piso. Eso es un lazo magnético, un campo magnético que detecta el chasis del vehículo, que muchas veces en esos parques industriales el ingreso de camiones o vehículos grandes es bastante alto. Entonces hay camiones en los que tienen las dos partes, tanto lo que sería el tráiler como la carga. Entonces el tráiler muchas veces cuando está separado entre lo que es pues su cabina, va avanzando ese tráiler, hay un espacio que si es sensores infrarrojos, esos sensores infrarrojos pueden detectar que ya es un paso falso de ese camión y empieza a bajar la talanquera. Entonces, cuando son esos casos, en realidad lo que más recomendamos es utilizar este tipo de sensor. También hay otros accesorios como el VR10, pero ya dependiendo del tipo de tráfico, el tipo de vehículos. Por ejemplo, en muchas zonas francas sí tienen independiente entrada y salida de camiones grandes, entrada y salida de vehículos pequeños y entrada y salida de motos. Entonces, por ejemplo, para el tema de las motos,
este accesorio VR10 es una muy buena opción porque pues digamos que si ya son carriles específicos, perfectamente este accesorio puede trabajar. Temas de intrusión vehicular, entonces tenemos los Tire Killer o el Road Blocker, que esto pues obviamente es ya para temas muy industriales, en donde el modelo ZK TK500 es poncha llantas estándar, mucho más asequible que por ejemplo el Road Blocker, que esto ya requiere una obra civil bastante fuerte, pero también lo tenemos dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestra solución, incluyendo también lo que son los diferentes volardos hidráulicos. Incluso tenemos volardos que son también manuales, como este, Vol 1168R, pero también tenemos los que son hidráulicos, que por supuesto van con su control box para la operación, ya sea de forma manual o de forma semiautomática o de forma automática. Bueno, luego tenemos detectores de metal. En muchos proyectos de ese tipo se utilizan detectores de metal. Aquí en la zona franca de Fontibón tenemos varios de estos, también en diferentes centros empresariales, entonces, pues, por supuesto, es una solución que también aplica para muchos de estos proyectos. Y también inspección de objetos, como lo que serían las máquinas de rayos X, detectores de líquidos, detectores de explosivos, entonces, pues, también para que tengan en cuenta que tenemos esta solución. Ahora, solución de CCTV, tenemos el nuevo ZK Image N3, que eso es para analíticas de videovigilancia. Por supuesto, recomendamos lo que serían cámaras inteligentes de ZK Teco, pero una de las ventajas que trabaja este ZK Edge N3 es que me trabaja cualquier marca mientras soporte protocolo RSTP o protocolo OMBI. Recomendamos más protocolo RSTP por algunas facilidades de transmisión del streaming de video. Entonces, RSTP, este protocolo prácticamente lo tienen más del 98% de las diferentes marcas de cámaras. Entonces, ya pueden tener instaladas las cámaras y el CCTV en este parque industrial, cámaras estándar que no tienen analíticas de videovigilancia, simplemente agregando este servidor ZK Image N3, ya podemos jalar o utilizar esa cámara, ese video, ese streaming de video y hacer todas las analíticas correspondientes en base a diferentes necesidades como temas de intrusión, temas de conteo de personas, temas de control de ocupación, etcétera, etcétera. Donde también tenemos equipos para centrales de monitoreo, también tenemos joysticks para los PTZs. Digamos que PTZs todavía tenemos apenas unos 5 modelos que también están diseñados pues, para un uso básico entre comillas, con respecto a los alcances que me da un PTZ y pues el decodificador para trabajar lo que sería el video call. ZK BioCB Security. En realidad tenemos dos opciones, dos software con los que podemos ofrecer la solución a estas necesidades de parques industriales. El más económico, asequible, aunque sumamente versátil, este software ZK BioCB Security. Está orientado, por supuesto, a lo que serían proyectos de seguridad basada en control de acceso, que es nuestro fuerte, múltiples métodos de verificación biométrica, funciones avanzadas, alta capacidad de dispositivos. Todo esto, tenemos varios videos en los que hablamos al respecto. Lo que voy a estar mostrando el día de hoy, ahorita como en una medio práctica, es el uso de la personalización del panel de control y menú de acceso directo para las diferentes funciones o usuarios, en donde lo que voy a estar es mostrando algunos parámetros y el uso que se va a dar. Entonces, hay varias ventajas con respecto a que ya podemos gestionar todas las notificaciones, alertas, configuraciones de vinculaciones, envíos de WhatsApp, envíos de mensajes de texto, envíos de correos electrónicos, etcétera, etcétera. En este tema de visitantes o ese control o gestión de visitantes peatonal y o vehicular, tenemos estos diferentes tipos de accesorios para una gestión eficiente en todo este tipo de proyectos y podemos utilizar tarjetas de proximidad, huellas, venas, palmas, rostro. Toda esta parte
es la que voy a explicar a continuación en lo que es el software. Entonces, me voy a ir a dirigir aquí al software, que recuerden que el software lo pueden encontrar en nuestra página Zetacatec Colombia, control de acceso, se van a la parte de software y aquí tenemos nuestros diferentes software, incluyendo lo que es el ZK CB Security. En este ZK CB Security, entonces tienen un demo. En ese demo, incluso tenemos dos demos. Uno de los demos es el que tengo yo instalado acá en Colombia. Entonces, voy a ingresar acá como usuario Diego. Este usuario Diego es un usuario administrador del sistema, que sería, por ejemplo, una persona de tecnología que está en la administración del parque industrial o zona franca. Entonces, cuando él ingrese en la plataforma, pues va a tener todas las funciones y el alcance que me dé la licencia. Recordemos que este es un software licenciado, entonces pues sí requiere esas funciones habilitadas a través del licenciamiento. Y una vez que yo ingrese, que ustedes acá tienen dos demos, el demo 1 y el demo 2. Entonces el demo 2 es directamente el software que estoy trabajando y nuestro demo 1 es el que tenemos publicado desde Asia. Entonces, aquí él va a tener las gestiones de todo el personal. ¿Qué es un parque logístico o una zona franca? Normalmente son 5, 8, 10, 15, 20 empresas. Muchas de esas empresas a veces son bodegas o almacenamiento o centrales logísticos y muchos de ellos en muchísimas ocasiones requieren que se haga una gestión eficiente con respecto al ingreso y salida de mercancías y que muchas veces estas entradas y salidas de mercancías son empresas de terceros, es decir, que son camiones que no están registrados dentro de lo que es el uso de acceso al complejo o parque logístico, zona franca o parque industrial. Entonces, para hacer esa gestión eficiente, se deben de crear los diferentes privilegios que yo necesite para poder hacer esa gestión eficiente. Entonces voy a tener ustedes como integradores e instaladores, el usuario administrador que va a tener pues todos los diferentes privilegios, un usuario empleado, no voy a hablar al respecto, un usuario supervisor o de monitor o que va a estar en una central de monitoreo cuando hay centrales de monitoreo, a empleados y aquí yo he creado varios más, uno de test web y tengo otro que es operario y luego tengo otro que se llama registro visita. Entonces, este que dice operario, si yo ingreso a este que dice operario, entonces cada uno de los módulos, le hago un zoom, entonces cada uno de los módulos va a tener las diferentes funciones y características a las que yo le voy a dar privilegio a esa persona o a esas personas. Porque si ya sabemos de que, ok, voy a hacer el ejemplo con tres empresas. Entonces esas tres empresas es empresa A, empresa B, empresa C, empresa X, Y y Z. Entonces ese usuario o ese empleado de esa empresa, yo voy a poderle dar la posibilidad de que, bueno, tú mismo vas a poder gestionar el enrolamiento del rostro o de la tarjeta de proximidad o de la credencial móvil para que ellos no tengan la necesidad de estarle constantemente pidiendo a la administración del parque industrial, mira, dame otra tarjeta de proximidad, mira, enrólame el rostro, enrólame la huella de este personaje. No, si quieren desde la administración y los protocolos que tengan, darles los privilegios de que ellos también puedan agregar usuarios y van a ser únicamente los usuarios de la empresa A. Es decir, la empresa A únicamente va a poder agregar, editar, borrar, gestionar solo los empleados de su departamento. Ahorita voy a ver o mostrar cómo se hace esta configuración para que la empresa A no pueda ver lo que los empleados de la empresa B, los empleados de la empresa C no se pueden cruzar con los de la empresa A y así sucesivamente. Entonces, cada operario de cada empresa únicamente va a gestionar es lo propio. En temas de acceso, por ejemplo, yo le habilité, bueno, que pueda descargar los eventos de sus empleados para que ellos puedan identificar si ingresó, si no ingresó cierto empleado.
Que adicional, si queremos también trabajar todo el tema de cálculos de tiempo de asistencia de mis empleados, para que cuando ingresen o al centro logístico y o si tengo instalado también en mi bodega, en mi empresa, ya en mi área, dispositivos, entonces también que yo pueda gestionar desde que, no desde que ingresa al parque logístico, sino que si tengo instalados dispositivos de control de acceso en mi bodega, desde allí entonces yo puedo hacer los cálculos de tiempo de asistencia de mis empleados, y a la gestión de visitantes. Aquí es donde empezamos a ver esa versatilidad, facilidad y gestión. Entonces el mismo operario de la empresa A va a poder realizar las reservas de los visitantes, va a poder realizar la revisión de esos preregistros, va a poder realizar invitaciones a esos invitados, valga la redundancia, a los invitados que yo necesito que lleguen y puedan ingresar a mi complejo logístico y luego que puedan ingresar a mi bodega. Entonces, esos privilegios yo los puedo ajustar, editar de forma masiva, puedo crear la X cantidad de privilegios que yo necesite. Y luego voy a tener otro que dice registro visita. Registro visita, pues precisamente es la persona que está en la recepción, el guarda, la recepcionista, el recepcionista, etc. Entonces, una vez que creo los privilegios, entonces yo debo pasar a crear los usuarios. Entonces aquí yo le digo, bueno, voy a crear usuario, operario, empresa B. El usuario, empresa B, va a tener su propia contraseña, va a tener una limitación de una conexión simultánea o, dependiendo por supuesto de cómo quieran operar, de pronto puedo dejar de que ese mismo usuario pueda ingresar 2 veces, que teóricamente pues sería únicamente los empleados de la empresa B. Y aquí es donde yo voy a seleccionar esos privilegios que yo creé. Entonces, aquí yo voy a seleccionar el privilegio de operarios empresariales. ¿Cuál departamento va a tener? Entonces, listo, aquí yo voy a tener organizados mis empleados, los usuarios, como empresa A, o como empresa B, o como empresa C, o como empresa X, Y, Z. Entonces, aquí yo le voy a decir que él únicamente va a poder agregar usuarios de la empresa ABC. Y área autorizada es precisamente, si yo aquí estoy agregando dispositivos físicamente instalados en la bodega A, entonces yo aquí voy a crear un área que se llame empresa A. Que si en esa empresa A estoy instalando 3, 5, 10 dispositivos, entonces esos 10 dispositivos van a quedar configurados y este operario va a tener acceso y privilegio a esos 10 dispositivos que están instalados en el área empresa A. Esto es lo que debo de tener en cuenta a la hora de crear y gestionar el usuario. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que por X o Y razón, él sí pueda ver también, los departamentos de la sede de Cali, de la sede de Medellín, de la empresa X, de la empresa M, pues voy habilitando ese check para que este operario ya pueda visualizar todos estos usuarios empleados. Entonces aquí yo puedo crear la N cantidad de operarios o empleados de operación de mi software para hacer esas reservas de visitantes, que es lo que ya vamos a pasar a realizar. Bueno, creo que ahora sí han hecho algunas preguntas. Sí, Diego. Y vamos a empezar entonces una de Julio Romero que nos pregunta cómo es el funcionamiento de las máquinas de rayos X. ¿Son de un solo núcleo o de double view? Tenemos de los dos modelos. Tenemos máquinas de rayos X de un solo generador y tenemos máquinas de rayos X de doble generador. En nuestra página de Zcateco Colombia, allí tenemos en la parte de, creo que es en inspección de objetos, tenemos las máquinas de rayos X. Entonces aquí tenemos todos los diferentes modelos, pues para que ya tú puedas visualizar, de acuerdo a la necesidad del cliente, del proyecto, pues los diferentes modelos que tenemos, porque son muchos modelos. Tenemos video para que puedas visualizarlo. Listo, Diego. La siguiente pregunta es de Mauricio Vélez y es si el dispositivo ZK IVA Edge, ¿hasta cuántas cámaras se pueden realizar analíticas? Yo puedo conectar a mi ZK BIOS CV Security hasta 50
servidores Edge N3. Y cada servidor Edge N3 tenemos dos modelos, de 8 canales y de 16 canales. Estos son sus alcances, de 8 canales y 16 canales, y puedo conectar hasta 50 a un mismo software. Listo, Diego. Julio Romero también nos preguntas sobre el CCTV, si hay alguna manera de armar una solución con cámaras de 4 megapíxeles. Sí, correcto. Precisamente, este servidor Edge N3 me puede soportar desde 2 megapíxeles hasta 8 megapíxeles, sea utilizando cámaras de ZKTeco o sea utilizando cámaras que ya tenga instaladas el cliente. Por supuesto, nosotros recomendamos de que si son cámaras antiguas y van a hacer una renovación, hay varias ventajas adicionales, funciones de analíticas que si trabajan, pues obviamente nuestras propias cámaras de CCTV. Listo, Diego. La siguiente pregunta de Mauricio Vélez es si se puede realizar alguna protección perimetral. Sí, tanto nuestro software ZK BioCV Security tiene un módulo de intrusión, que este módulo de intrusión es integrando Bosch, integrando Ajax, integrando Risco. O también tenemos la posibilidad de, a través de pulsos secos, manejar esos diferentes componentes electrónicos que me hacen esa protección perimetral para también tenerlo de forma centralizada en mi software. O si ya hablo del software Armatura One, que es uno de los software que precisamente estoy mostrando acá. Ese es un software bastante robusto que ya me amplía mucho más la funcionalidad de todo este tipo de protección perimetral. Listo, Diego. La siguiente pregunta de Julio Romero es si se puede hacer una integración con los escáneres de rayos X y los detectores, arcos detectores de metal. Tenemos una versión especial del ZK BioSecurity que me hace la integración de estas dos líneas. Y el software se llama ZK BioSys. Este software, también tenemos un video por ahí, creo que ya está montado en YouTube, para que también puedas visualizarlo. Que si no estoy mal, es un sistema que se llama soluciones de inspección y verificación. Listo, Diego. La otra pregunta es de Wilmer Sánchez y es si tenemos otro software para control de acceso aparte del BioCV Security. Sí, lo que les había comentado ahorita, a nivel ya empresarial o de tráfico medio, tráfico alto, entonces tenemos ZK BioCV Security, o ya cuando es alto nivel, tenemos la solución Armatura. Listo, la siguiente pregunta es de Fabio Betancourt y es si los visitantes pueden acceder al edificio con código de barras de la cédula. Sí, incluso hay un caso de éxito con temas de cédulas. Digamos que el tema de la cédula nueva sí ha limitado un poquito el tema porque no es utilizando el QR de la cédula, sino que es utilizando otro código que es el que se llama OCRMRZ. Entonces, sí tenemos esa opción, puedes contactarnos para que ya tenemos muchos más detalles como en esa necesidad. Listo, con respecto a eso también vamos a estar dejando en el panel del chat todos los datos de Diego para que puedan contactarnos también con el departamento de marketing y de ventas. La última pregunta es de Luis Antonio y es si nos pregunta qué es mejor usar para las barreras loop, sensor fotoeléctrico o usar ambos. Si se puede combinar, se recomienda combinar. Y entre las dos, a nivel de parques industriales, zonas francas, tráfico vehicular medio o alto, un sensor loop. Listo, Diego, son todas las preguntas. Vale, de acuerdo. Listo, entonces, aquí yo todavía estoy ingresado como con mi usuario. Entonces, como yo ya creé dos usuarios, voy a cerrar sesión y voy a ingresar precisamente como el usuario operario de la empresa ABC, que él tiene su propio usuario, su propia contraseña, que incluso por temas de seguridad también tenemos la posibilidad de que él pueda utilizar biometría de la huella para ingresar al software. Entonces acá, como yo le di la opción ahorita para temas de usabilidad y del ejercicio que vamos a realizar, entonces aquí este operario, si se dan cuenta, únicamente tiene acceso a estos módulos. Y de estos módulos únicamente tiene un acceso limitado. Un acceso limitado quiere decir que si yo entro al módulo de acceso, entonces en este módulo de acceso únicamente va a tener
la parte de los eventos. Que en la parte de los eventos, entonces aquí yo tengo todos los diferentes transacciones que se realizan en mi sistema, y inclusive acá, por ejemplo, va quedando el registro fotográfico, obviamente si los dispositivos me soportan la funcionalidad de validar esta parte. E inclusive, por temas de privacidad de la información, si yo no quiero que esos operarios puedan exportar ese archivo, que hay inclusive para exportar ese archivo también ya por funcionalidad se exige o se obliga a que también utilice su contraseña. Entonces, solamente colocando la contraseña, a ver, lo coloco, es que él va a poder exportar o en Excel o en PDF o en CSV o en texto, y que inclusive, si adicional yo quiero de una vez encriptar, encriptar es colocar una contraseña al archivo que voy a descargar, entonces el software pues tiene todos esos temas de protecciones porque nuestro software cumple todo lo que es la ley de tratamiento de datos. Pero esa ley de tratamiento de datos, por supuesto, tiene muchos matices y el uso de la plataforma con respecto a esto que les estoy sugiriendo hacer. En un parque industrial, por supuesto, es muchas las personas las que ingresan y salen. Es mucha la información que se empieza a recopilar. Pues, por supuesto, dependiendo cómo ellos vayan a trabajar y cómo tengan sus políticas de tratamiento de datos, entonces yo voy a poderle quitar todas las opciones al operario y que ese operario únicamente, por ejemplo, pueda en el módulo de tiempo de asistencia organizar todo lo que son sus reportes, sus cálculos, su nómina, su prenómina, etcétera. Ahora, en el módulo de visitantes. Entonces, en este módulo de visitantes, yo voy a poder validar las reservas que hay de los visitantes, voy a poder validar la revisión. Entonces aquí yo voy a decir, ah, bueno, sí, este usuario que se registró tal día va a visitar al funcionario Diego, que es de la empresa Zcateco Colombia, que el operario ABC, él tiene el privilegio de Zcateco Colombia y la empresa ABC. Por eso es que si estoy visualizando esto para temas prácticos ahorita del ejercicio. Entonces aquí yo le voy a decir, ah, bueno, a esta persona, Jorge Vargas, ah, no, a esta persona sí lo autorizo. A prueba 2, no, a él no lo autorizo. Entonces yo niego ese preregistro porque yo no sé quién es. Luego tengo la parte de invitación. Entonces esta parte de invitación es precisamente decirle nuevo y decir, para poder recoger la mercancía, entonces aquí yo ingreso toda la información. Tienes la autorización o debes de realizar el proceso de preregistro o de registro para que puedas ingresar. Entonces, voy a un momento a ingresar nuevamente con mi usuario Diego, que es un usuario administrador, sería el administrador de tecnología de la zona franca, para ir un momento a la parte de visitantes y las configuraciones. Hay, digamos que, varias posibilidades con respecto a la gestión de ingresos y salidas de esos visitantes. Entonces, aquí es donde vamos a configurar si se va a requerir plantilla biométrica, si se va a usar huellas, si se va a usar rostro, si se va a usar palma, si se va a usar código de barras, si se va a utilizar contraseña. Acá, por ejemplo, que si se va a usar, a ver, le hago un zoom, que si se va a usar la cédula como tarjeta de acceso. Y aquí viene un punto importante que es el historial del visitante. ¿Cómo quiero que se guarde la información de ese visitante? Si quiero que se me guarde nombres, cédulas y apellidos, si quiero que se guarde la huella, si quiero que se guarde la foto. Entonces, todo eso se debe tener muy en cuenta a la hora del tratamiento de datos. Si voy a utilizar dispositivos de lectura OCR, si voy a utilizar los lectores de cédula, si voy a utilizar impresora, si voy a utilizar un pad de firmas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene uno de los ejercicios que vamos a realizar para que por favor vayan alistando su celular para escanear este código QR que les estoy mostrando en pantalla. Entonces, el registro, voy a mostrarlo acá. Aquí yo lo muestro como
en pantalla de computador, pero pues este proceso es mucho más sencillo hacerlo con sus celulares. Entonces, aquí donde dice a quién visita, van a escribir Diego. Cuando hacen clic por fuera de la pantalla, escriben Diego. Hacen clic por fuera de la pantalla, entonces aquí van a aparecer los diferentes Diegos que hay en mi empresa. Y aquí me va a aparecer el primer Diego, que ese es el que van a seleccionar. Entonces van a seleccionar el Diego Fajardo, van a visitarme a mí, y ese es el proceso o el ejercicio que vamos a realizar. Él les va a exigir, y ahí viene un punto importante, para los que de pronto quieran también interactuar o validar o revisar el tema de reconocimiento facial, porque este preregistro, yo también internamente, el software tiene un algoritmo que va a estar validando si ese rostro, si esa imagen, si esa foto que yo estoy colocando sirve para uso de reconocimiento facial. Entonces, para los que de pronto sean curiosos, traten de tomar una foto que quede muy oscuro o que quede muy clara, que quede a contraluz, que no se vea bien la imagen, y les va a mostrar seguramente o va a aparecer un mensaje que diga eh, foto muy oscura, mucho brillo, sonrisa excesiva, diferentes tipos de mensajes indicando de que esa foto o esa imagen no sirve para ser usada como plantilla biométrica. Entonces, el resto de información, pues lo convencional, entonces aquí va a aparecer sus nombres, su celular, el tipo de documento, el número de documento, que por supuesto, por temas de privacidad, ahorita solamente utilicen los 5 primeros números de su cédula, para que, o inclusive pueden, si no hay problema, sí preferiría que sean pues números o la mitad de del número de cédula real, o pueden utilizar incluso números ficticios. Entonces, para que vayan llenando esta información, aquí les vuelvo a dejar el código QR para los que de pronto ahorita no alcanzaron a escanearlo. Y ahora sí pasemos a la sesión de preguntas. Listo, Diego. Por el momento tenemos solo dos preguntas y una de ellas es de Miguel Fuentes y es si se puede descargar el software y hacer pruebas o solo es con licencia. Es posible descargar el software, instalarlo, incluso cuando yo lo instalo, como tal, él viene con un periodo de 60 días, que no les va a pedir licencia. Por supuesto, después de los 60 días, él ya me exige una licencia, pero con 60 días, por supuesto, más que suficiente para que ustedes puedan realizar todas las pruebas. Listo, la siguiente pregunta es de Julio Romero y es ¿qué pasa cuando el usuario tiene cédula de extranjería o pasaporte? El sistema me lo permite, inclusive, ahorita cuando les estaba mostrando el tipo de documento, en ese tipo de documento, él sí me muestra o sí me indica cuál es el tipo de documento. Aquí me va a aparecer, si se dan cuenta, identificación, pasaporte, licencia, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería. Ese preregistro, pues tiene, incluso yo le puedo agregar más tipos de documentos. Creo que estos son los principales, no sé que no son los únicos, pero aquí yo puedo agregar más tipos de documentos. Y eso viene incluido dentro de lo que sería el licenciamiento. Bueno, yo ahorita ya vi que sí aparecieron varios registros, que yo como usuario administrador sí tengo la posibilidad de ver todos esos registros. Entonces aquí me están apareciendo Alejandro Montenegro, Hugo Caballero, Franco Da Vinci. Por acá abajo, si se dan cuenta, me está llegando una notificación. Rubén Raidán. Ya teniendo todos estos preregistros, ahora yo voy a cerrar sesión para que no ingrese yo como usuario administrador, sino que lo que voy a realizar es ingresar como recepcionista. Entonces el recepcionista Diego, que está en zona franca, Zetacateco, entonces aquí me va a mostrar primero un menú de acceso directo, personalizado. De pronto para los que son detallistas, ahorita se dieron cuenta de que también el usuario operario de la empresa A, B o C, ellos también tienen sus propios menús personalizados. Entonces aquí tengo acceso, dispositivos de acceso. ¿Por qué coloqué dispositivos de acceso? Por supuesto, es opcional. Aquí en dispositivos de acceso, yo estoy colocando solamente, si se dan cuenta, el monitoreo en tiempo real. Que si, por ejemplo, a ese operario
o a ese recepcionista yo le diera la posibilidad de que, habilitemos un botón que diga apertura de emergencia remota y que él pueda abrir o desbloquear 2, 3, 5, los 8, los 10, los 20, 30 controles de acceso. Entonces yo tengo la posibilidad de habilitar ese tipo de funciones. O en mi caso, o más bien dicho, en la mayoría de los casos, seguramente, únicamente monitoreo en tiempo real, que no pueda visualizar ninguna otra función. O inclusive, por ejemplo, por acá, tengo una función de tablero de personal. En esta función de tablero de personal, entonces también me va a aparecer los últimos registros que van realizando o han realizado los empleados y o los visitantes. Que esto, por ejemplo, es una función que ayuda mucho en el tema de la gestión de la seguridad del edificio. Acá, por ejemplo, si se dieron cuenta ustedes con respecto al usuario de operario. El usuario de operario sí tenía el acceso o el menú de personal o de empleados. Aquí el recepcionista no necesita ese tipo de funciones. Pero el recepcionista, con respecto a lo que es control de visitantes, entonces en ese control de visitantes, pues yo sí le habilité más opciones, más funciones y pues precisamente, a ver, voy a seleccionar quién es el primero que se registró el día de hoy, 23, 23, 23, acá. Soporte enlaces, Julio Romero. Voy a seleccionar a Julio Romero. Entonces, no sé, Julio Romero, si nos puedes escribir algún problema, creo que si escribiste el número de cédula, que por ejemplo, aquí si se dan cuenta, yo estoy encriptando o encerrando lo que sería o un número de cédula y el número celular. Entonces, si el operario o el recepcionista, yo quiero que también quede bloqueados los nombres, los apellidos, que quede bloqueado todo para hacer el cumplimiento o la gestión de la protección de datos, pues significa que ese operario, que ese recepcionista, pues no va a poder ver esa información. Esos parámetros, pues los podemos ajustar en tema de sistemas. Entonces, vuelvo y pregunto, Julio Romero, creo que escribiste tu número de cédula. ¿Podemos utilizar tu número de cédula en estos momentos? Mientras tanto, creo que han hecho otras preguntas. Sí, Diego, tenemos una pregunta de Luis Antonio y es, si el cliente ya cuenta con un software o ERP general, ¿qué herramienta sería la más recomendable usar para conectarse con ellos? ¿Se precisa tener la licencia completa del BioCB Security o una parcial o una completa? Hay varias opciones para hacer esa integración. Cuando ya hay un software ERP, que normalmente es un software que es bastante robusto, muchas veces esos ERPs tienen una función que se llama directorio activo. Nuestro software también tiene la función de directorio activo. Esa es una de las posibilidades rápidas y digamos que más flexibles para sincronización de la información con diferentes software, incluyendo software ERP. O hay una segunda opción que ya el alcance es mucho mayor, que es utilizar lo que sería integración mediante API. API RESTful, nosotros tenemos API RESTful, que ese es un estándar para integrar diferentes software de terceros. Sí se requiere conocimientos de programación, de software, para poder como hacer las conexiones de qué información es la que yo quiero que se me sincronice del software ERP hacia mi software o de mi software hacia el software ERP. Entonces, pues, digamos que están como esas dos opciones principales. Por ahí hay otras posibilidades, pero pues esas serían las que más recomendaríamos. Listo, Diego. Alexis Torres nos dice que no le deja escanear el código QR desde el celular y que existe una solicitud ilegal. Es el anuncio que le muestra. Hay un punto importante y precisamente yo tengo dentro de lo que es mi demo, que está caído. No, ya. No, pero sí está caído. Lo que sería el apuntamiento o lo que sería el uso de un certificado de SSL. En este caso, como a través de la IP pública de mi proveedor no puedo colocarle un certificado seguro, entonces por eso es que aparece esta característica de que existe una solicitud ilegal. En esos casos, todos los celulares tienen la posibilidad de copiar ese link y lo abres en un navegador o lo abres en el navegador. Sea Android o sea Apple o sea Macintosh,
tengo las mismas características. Simplemente es copiar el link y abrirlo ya de forma manual en el navegador, pues para que ya pueda aparecer. Listo, Diego. Julio acá nos escribió que sí autoriza para que mostremos su De cédula. acuerdo. Entonces voy a entrar al registro de Julio y aquí voy a utilizar precisamente, aquí él está diciendo que él está utilizando cédula de extranjería. Entonces la cédula de extranjería, él colocó este número. Entonces de este número yo voy a registro de visitantes. Entonces yo ya soy, si se dan cuenta, el recepcionista. Entonces como recepcionista yo sí puedo realizar el registro de entrada. Punto importante, acá él me va a pedir, venga, miramos, antes de, me tocaba hacer un ajuste antes de, como administrador. Bueno, creo que yo sí le di el privilegio. Es registrar el computador. No había hecho esto antes de. Lugares de entrada. Y es importante y es bueno que me haya pasado esto para mostrarlo de inmediato. Y es que un lugar o un computador que no esté autorizado para realizar entradas de visitantes, significa que no se puede registrar un visitante así porque sí. Entonces es importante que yo sí pueda tener ese control real por temas de seguridad. Listo, entonces aquí voy a colocar PC Diego Home. Él aquí identifica la información de la máquina o el sistema operativo. Y aquí yo le voy a decir, bueno, este recepcionista va a únicamente dar nivel de acceso tipo 3. No, sí va a poder dar un nivel de acceso general. Y que él puede decirle a todos los visitantes, pueden pasar por este dispositivo, por este otro, por los 10 controles de acceso que existen en el proyecto, los 50 controles de acceso que existen en el proyecto. Entonces, aquí yo le doy la opción de a dónde va a poder realizar ese registro. Luego, y aquí viene un punto importante, para poder, por ejemplo, una de las preguntas que realizaron, que cuando yo realice un registro de visitante, entonces cuando yo realice un registro de visitante, desde el computador Diego Home, que ese es el computador en que hoy precisamente estoy trabajando, por eso no lo tenía configurado, que cuando se realice ese registro, se va a enviar una plantilla que dice registro de visitantes, que esas plantillas de alerta es utilizando un correo electrónico. Entonces aquí me va a aparecer registro de visitantes. Esta información que está acá es la que les va a llegar a ustedes. Entonces, más bien dicho, le va a llegar a Julio, le va a llegar al visitante. Listo, entonces luego, como es la primera vez que yo estoy utilizando mi software y lo estoy configurando, él me va a pedir descargar un driver cuando voy a manejar el enrolador de huellas, el enrolador de rostros, el enrolador de palmas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, habíamos dicho que cédula de extranjería y que el número es este. Entonces aquí él me está jalando la información del registro que había realizado nuestro amigo Julio. Pues nuestro amigo Julio llenó esta información o estos detalles. Que por ejemplo, acá en este tema de abriendo la cámara, como se está utilizando para el GoToWebinar, para la plataforma, por eso el software no puede abrir otra cámara porque se está usando con mi otro software. Pero si se dan cuenta, aquí me está jalando la información de esa foto que Julio se tomó. Puedo tener detalles personalizados. Entonces aquí voy a tener tipo de visita. Entonces, que va a ser visita institucional, visita a altos directivos, visita acompañante, visita hospitalización, visita de cirugía, visita partos, visita de descarga de mercancía, de carga de mercancía, visitas, diferentes tipos de visitas. Yo puedo personalizar todos esos campos. Como por ejemplo acá en Colombia, nosotros trabajamos la EPS. Entonces aquí tenemos diferentes empresas de salud de riesgos profesionales o riesgos laborales. Entonces, todos estos campos los puedo personalizar. Aquí tengo la posibilidad de decirle, firma el documento que autoriza el tratamiento de datos. O si no quiere, o si hay un presupuesto un poquito ajustado, o estamos probando. Para cumplir el tratamiento de datos, tenemos la posibilidad simplemente de forma informada decirle aquí a Julio que está al frente
de la recepción. Julio, ¿autoriza el tratamiento de datos? No, o sí. No es obligatorio que diga que sí para que pueda acceder. Listo. Y captura las pertenencias, es que foto al computador, foto a las herramientas, etcétera. Otros tipos de razones de visita y listo. Puedo agregar muchos más datos, mucha más información, mucho más, etcétera, etcétera, a esa gestión de visitantes. Bueno, entonces aquí ya le dije ingreso o registro de visitante. Entonces aquí me está diciendo, ingreso o entrada al visitante Julio desde el PC Diego Home. Todos estos mensajes quedan, por supuesto, guardados y yo puedo hacer una trazabilidad completa de que quien autorizó ese preregistro fue el operario ABC. Absolutamente todo queda registrado. Mientras tanto, entonces, acá yo les voy mostrando en mi correo electrónico, que todos estos correos electrónicos seguramente a ustedes les habrá llegado si colocaron un correo electrónico válido este registro. Entonces aquí me está diciendo, Jaime Alberto, le llegó tal correo electrónico. Y luego acá voy a tener este ingreso. Entonces una cosa es recordatorio de preregistros, que son todos estos preregistros que ustedes ahorita realizaron, y otra cosa ya es el registro de ingreso, de acceso de visitante. Yo estas plantillas las personalicé. Y en estas plantillas, en este correo electrónico, a ver, lo coloco más grande, en este correo electrónico yo personalicé esta información. Aquí es donde, por ejemplo, yo coloco la información de nuestra política de privacidad en el siguiente link, que si ustedes van a ese link, entonces pues va a abrirles lo que es en nuestra página, porque ese es el link que yo coloqué, cómo se trabaja la política de privacidad de la información de los datos. A ver, sigo con el correo y punto importante. Como una de las apps, de las características o una de las opciones es que yo puedo también dar acceso a través de código QR. Entonces ese código QR, también este visitante, si se dan cuenta, este es un código QR dinámico. Cuando se habla de control de acceso y acceso con códigos QR, esos códigos QR no pueden ser fijos. Lo más recomendado es que sean dinámicos. Entonces, si se dan cuenta en mi pantalla, ese código QR es el mismo código QR que yo voy a estar mostrando en mi celular. Y ese mismo código QR es el que yo voy a utilizar para acceder por el torniquete. Entonces, ya toda esta dinámica y todo este proceso y todo este ejercicio nos da para que se tenga una eficiencia en toda la gestión del control de visitantes. Ahora, viene un punto importante que también en muchas ocasiones se habla, se dice, bueno, pasó un inconveniente con este proveedor. Entonces, con este proveedor vamos a colocarlo en una lista de vigilancia. Entonces, en esa lista de vigilancia vamos a decir seguimiento de mercancía. Entonces, en ese seguimiento de mercancía significa validar faltante de mercancía. Simplemente voy a colocarlo así. Foto al entrar, foto al salir. Entonces, si por ejemplo, por supuesto se pueden presentar muchos más escenarios. Dentro de esos escenarios, entonces, en muchas ocasiones, sí, para temas de seguimiento y trazabilidad total, puedo tomar las fotos cuando entran, cuando salen, fotos a los documentos, a las pertenencias, al computador, etc. Listo. Entonces acá ya le di OK a la salida. Entonces ese visitante, como yo sí estoy, que llegue nuevamente Julio. Entonces, bueno, por supuesto, depende de la base de datos y cómo yo lo configure. Entonces aquí me va a aparecer, mira, Julio vino hace 3 días, hace 15 días, hace un mes. Ese día él llegó a visitar a Diego Fajardo. Entonces, listo, señor Julio, va a visitar nuevamente a Diego, sí, OK. Pero si en la salida anterior nosotros habíamos dicho, a Julio hay que realizarle un seguimiento de mercancía. Y en la información de seguimiento de mercancía, entonces la cédula de ciudadanía tal, está en vigilancia permanente para validar faltante de mercancía
se me olvidó escribir, por favor, validar con el operario de la empresa ABC123, extensión número tal. Entonces que cuando ya ellos validen, entonces sí le vamos a permitir el acceso o le vamos a denegar el acceso. Esos dos botones son los que tengo acá cuando voy a realizar ese seguimiento de acceso denegado, listas blancas. En este caso yo creé este que se llama seguimiento de mercancía. Entonces que cuando se valide esta información, entonces ya o le permito el acceso o le deniego el acceso por la X o Y circunstancia. Entonces, eso ya es como, no sé si decir un abrebocas, porque obviamente sí miramos bastantes detallitos, pero sí hay muchas más funciones y características con respecto a toda esa trazabilidad. Pero esa es una de las opciones que precisamente en parques industriales, edificios administrativos, edificios corporativos, edificios empresariales, zonas francas, etcétera, etcétera, se usa o se puede usar para tener una gestión muy eficiente en ese tema de control de acceso, control de seguridad electrónica, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco de los casos de éxito o casos de estudio, que les voy a pasar así de forma rápida. Entonces tenemos Casa de Bolsa, que precisamente acá es utilizando lo que es la cédula colombiana para ese control de acceso. Luego tenemos también servicios integrales para la movilidad, pues con torniquetes de tráfico medio, normalmente utilizando lo que son envíos pro, con también biometría de la huella, temas de universidades, parques industriales lógicas para ese control de acceso vehicular, en este caso pues que es también con ingreso de camiones o vehículos grandes, centro empresarial en Cali, y bueno, hay muchísimos más casos de éxito. Entonces, no sé, preguntas que quedaron por ahí pendientes, Marisol. Sí, Diego, tenemos acá una pregunta de Wilmer Sánchez y es ¿cuáles son los requisitos para el servidor del CB Security? Los requisitos dependiendo desde el tráfico. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de un tráfico medio o un tráfico alto, sí se recomienda que sí sea más que un computador, un servidor. Y que ese servidor tenga dentro de lo que son procesadores convencionales o comerciales, que sea, por ejemplo, un Intel Core i5 de 11ª generación o un Intel Core i10 Core i9 de 10ª generación o un Intel Core i7 de 9ª generación. 16 gigas de RAM y sí, recomendado un disco SSD o un disco NMV o mínimo un disco SAS. Entonces que no es un servidor mega hiper robusto para poder tener, les diría yo, 70, 100 millones de transacciones. Si yo les digo 100 millones de transacciones en un sistema de control de acceso de un tráfico medio o un tráfico alto, esto es algo convencional o normal o que es estadísticas normales en este tipo de proyectos. Entonces, con un servidor de esas características, 16 GB de RAM, un Core i7 y un disco SSD de 500 GB, ya puedo tener esos 100 millones de transacciones. Ya si el proyecto, si son bueno, estas 100 millones de transacciones, como para terminar de armar ese escenario, es trabajando aproximadamente unos 10 a 15 dispositivos de control de acceso, con un flujo de visitantes aproximado, diría yo, de 1000 visitantes mensuales, 2000 visitantes mensuales, perdón, y unos 4 meses, de 4 a 6 meses, con 6000, sí, 5.000 a 6.000 empleados. Estos datos es en base a todas las experiencias que hemos tenido. Y pues es relativamente un proyecto mediano a grande, esto que les estoy comentando. Pero por supuesto, si ya es un proyecto mucho más grande, pues hay muchos servidores que son mucho más grandes también. Entonces, en realidad, ese sistema, en base a cómo se distribuyen y se gestionan todos los dispositivos, cómo funcionan o operan los dispositivos, da para un flujo bastante grande de información y de trazabilidad y de funcionalidad. Listo, Diego. Y tenemos la última pregunta que es de Fabio Betancur y es ¿cuántas personas se pueden tener de visita en el mismo tiempo? Yo puedo parametrizar dentro del software
que por ejemplo, Diego, máximo en el día puedan llegar 10 visitantes, 20 visitantes. Y también puedo globalizar que el máximo total de visitantes sean diarios, máximo 800 visitantes o 500 visitantes diarios. Entonces yo puedo limitar la cantidad de visitantes globales o por persona. Simultáneos, no hay límite. Listo, Diego, esas eran todas las preguntas. Vamos a ya dar por finalizado el webinar del día de hoy, que se nos extendió un poquito más. Muchísimas gracias a ti, Diego, por toda la información, a todos los asistentes que tuvimos el día de hoy. No sé si ya tengas algo para finalizar. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, listo. Entonces, nada, que nos sigan en nuestras redes sociales. Quedó también la información de Diego en el panel del chat por si quieren tener alguna asesoría un poquito más personalizada. Entonces, allá están sus datos también para que nos vemos entonces el próximo viernes con otro webinar de Zcateco Colombia. Feliz fin de semana y nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente fin de semana. Hasta la próxima ocasión y chao, chao.